Genial, comenzó la grabación. Bueno, hola, ¿qué tal? A todas las personas que están interesadas en esta clase abierta. Agradezco mucho su presencia. Les doy la bienvenida a esta sesión que hemos organizado con Estación Lastarria. A quienes no quiero dejar de agradecer por facilitar este espacio virtual para el aprendizaje de técnicas de análisis social asistidas asistidas por técnicas computacionales y orientadas hacia la ciencia de datos. Bueno, un poco sobre mí, sobre esta sesión. Mi nombre es Luciano Pica Villalobos, pero para las preguntas o para efectos de esta clase ustedes pueden solamente llamarme Luciano. Yo en el ámbito profesional llevo trabajando principalmente en proyectos académicos, como asistente de investigación, pero también como asistente de docencia. Mis temas de interés son la sociología urbana, sociología territorial, sociología ambiental, los estudios sociales en ciencia y tecnología y también las metodologías de la investigación social, ¿cierto? Que son imprescindibles. En estas últimas, en las metodologías de la investigación social y específicamente en sus derivaciones computacionales, yo me considero bien un autodidacta, porque si bien en muchos de los ramos de metodología que nosotros tenemos en sociología, comúnmente son asuntos generales, ¿ya? Son cuestiones generalizables, que uno tiene que hacer particular en los asuntos que a uno le interesan, en la medida en que se va practicando y en la que se va investigando, ¿ya? Y en lo que respecta a los objetivos de esta clase, mi interés es que nosotros caractericemos la utilización del análisis cualitativo de contenido para el desarrollo de proyectos de investigación. Y tal como lo vengo anunciando hace un rato, esto no lo vamos a hacer solamente con lápiz, papel y con una enorme cantidad de destacadores, sino que lo vamos a desarrollar con Atlas-T, ¿ya? Una de las herramientas para el análisis cualitativo más utilizadas en el mundo. Entonces, el objetivo de nuestra clase queda más o menos así, que es el siguiente, abro comillas, que es caracterizar la utilización del análisis cualitativo de contenido en proyectos de investigación con la asistencia técnica de Atlas-T. Yo, antes de querer avanzar en la presentación de cómo vamos a lograr este objetivo a lo largo de la hora de clases que tendremos, quisiera hacer nuevamente un guiño a Estación Lastarria, tomando el guante de este meme que subieron hace unos días atrás en su cuenta, agradeciendo y diciendo que nosotros, las 70 personas que estamos presentes en esta sesión virtual, estamos siendo parte de un hito de Estación Lastarria porque ellos se han dedicado desde ya por lo bajo 3 años, si es que no me equivoco, por favor corríjanme ahí, se han dedicado especialmente a temas de análisis cuántico, análisis de datos cuantitativos y análisis de geodatos, ¿ya? Con la aplicación de QGIS, y asimismo ellos tienen en su parrilla actual de cursos de este mes una gran cantidad de cursos orientados hacia eso. Introducción a Python y la programación con Python con aplicaciones en estadística de ciencias sociales, introducción a R, que lo dicta Felipe Ruiz, un gran profesor, y introducción al procesamiento de geodatos con QGIS. Entonces, dentro de ese margen que ellos tienen, ellos han aceptado mi propuesta del curso de Atlas-T, y en el marco de esa propuesta y curso que vamos a desarrollar durante noviembre y parte de diciembre, es que se inscribe esta clase abierta, ¿ya? Solamente eso, que quede consignado en este video, que es un hito, ya que Estación Lastarria está generando cursos de análisis quali, y eso es bueno, que hagamos confluir los métodos y hagamos confluir las técnicas. Entonces, la pregunta, antes de hacer ese pequeño paréntesis, la pregunta era: ¿cómo llegamos a
al objetivo de caracterizar la utilización del análisis cualitativo de contenido con la asistencia técnica de Atlas TI. La estructura de la sesión es más o menos la siguiente. ¿Ya? Yo esta sesión la había pensado desde la clásica, pero también muchas veces omitida estructura de la exposición-actividad, ya que primero tuviéramos una exposición y después tuviéramos una actividad todos conjuntos. Pero yo me he puesto un mandato personal ahora, que es no quitarles y no quitarnos a todos y a todas tiempo del importantísimo debate Anatel que tenemos por delante. Así que voy a optar por una forma mucho más expositiva. Y es importante remarcar que de todas formas esta clase va a quedar grabada por la misma razón del debate u otras, para quienes no puedan quedarse pasadas las 8. Y esto es en exclusiva, el jueves vamos a tener también una presentación, una suerte de clase abierta sobre un análisis distinto a este, que no es análisis cualitativo de contenido, sobre el habla del debate Anatel de hoy día. Así que estén atentos a las publicaciones de Estación Las Tardes. Ok, primero, ante cualquier cosa vamos a presentar los fundamentos de la estrategia de análisis que vamos a utilizar acá. ¿Ya? ¿Por qué el análisis cualitativo de contenido? ¿Cuál es su flujo de trabajo? ¿Cuáles son sus oportunidades para las personas que hacen investigación social? Y también las limitaciones que este tiene, eh, tal como todas las técnicas y como todas las estrategias. Luego vamos a pasar a una presentación de nuestros documentos. Estos documentos que vamos a utilizar para codificar y, y generar momentos analíticos a partir del análisis cualitativo de contenido. ¿Ya? Luego de presentar estos documentos, vamos a hacer una mínima introducción a Atlas TI, una mínima introducción a la interfaz del programa, la interfaz claramente con los datos por cargar, una presentación de lo que son las citas, los códigos, los memos, y también al comienzo de ese apartado vamos a generar una pequeña discusión, una pequeña apreciación de lo que son los usos y los abusos del mundo de Atlas TI en el análisis de datos cualitativos, ¿ya? Y después de eso, bueno, pasaremos a poner manos en la masa con el análisis, aunque insisto que esto va a ser más expositivo, teniendo en mente y teniendo muy presente que ustedes, en la medida en que puedan, las 71 personas que estamos acá, utilizar su computador, abrir Atlas TI Cloud o abrir su versión de Atlas TI, incorporar el documento en una unidad de proyecto, sería ideal. Pero de todas formas, esto es muy expositivo. También van a aprender de Atlas TI, no necesariamente tienen que hacer el ejercicio, pero es deseable. ¿Ya? Entonces, antes de cualquier cosa, como habíamos dicho, debemos presentar el análisis cualitativo de contenido. ¿Qué es el análisis cualitativo de contenido? Dejo el micrófono abierto por 1 minutito o 2 minutos para que hagamos una pequeña lluvia de ideas de qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando hablo de análisis cualitativo de contenido, si es que lo han visto en alguna de sus clases o lo han desarrollado en alguna de sus trabajos. Por favor, dejo abierto el micrófono 1 o 2 minutos. Luciano, hola, soy Hola, Gabriela, Gabriela. ¿me escuchas? Sí. Mira, yo en especial estoy súper poco familiarizada con las técnicas de análisis cualitativo y en general se me produce, no logro distinguir entre el análisis del contenido, análisis del discurso. Yo sé que son cosas distintas, pero me cuesta mucho a mí ver la diferencia. Entonces, la verdad es que no sé, no sé lo que es el análisis cualitativo del contenido, ni si lo he estudiado o lo estoy confundiendo con el de discurso. Esa es como mi experiencia. Súper buena pregunta, súper buena acotación, porque vamos a en ningún momento hacer una acotación sobre eso más adelante. Muchas gracias, Gabriela. No me voy a quedar sin responder tu pregunta, pero yo creo que podría ser más apropiada para después. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Bastián Valle dice, a mí en lo personal, permíteme leer tu comentario, a mí en lo personal me cuesta diferenciar el análisis de contenido versus el análisis temático. Desconozco si son los mismos o diferentes. Ya, eso es una buena pregunta también.
Lo temático es algo que está al interior del análisis de contenido, ¿ya? Vamos a verlo también dentro de estos minutos que tenemos acá en los espacios virtuales de Estación Las Tardes. Bastián, Gabriela ya nos comentaron que hay dudas comunes sobre esto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que podamos como responder adelante o alguna noción de lo que es el análisis cualitativo de contenido? Si no, continuamos. Hola, soy Ruby. Hola, Rubí. Dentro de esta como lluvia de ideas, lo primero que yo pienso en base como a la experiencia es sistematización de contenidos en distintos niveles. Uno de ellos podría ser el temático, ¿no? Así es. Súper. Cristóbal Cabezas dice, ¿el análisis de discurso se enmarca dentro del análisis cualitativo? Sí, puede enmarcarse dentro del análisis cualitativo. Ah, ¿el análisis cualitativo de contenido? No, esa es la misma pregunta que tenía Gabriela, ¿cierto? Si es que no me equivoco el nombre. Vamos a responder esa pregunta después, más adelante. Bueno, voy a tomar la respuesta perdona si es que confundo el nombre, de Ruby, sí, de Ruby, para comenzar con definiciones operativas sobre lo que significa el análisis cualitativo de contenido. A mí me gustan harto las definiciones operativas y esto es para anotarla, para guardársela. El análisis cualitativo de contenido es un método que sirve para sistemáticamente describir el significado de los datos cualitativos. Lo voy a decir de nuevo. Es un método que sirve para sistemáticamente describir el significado de nuestros datos cualitativos. Esto se hace principalmente mediante la asignación de códigos a partes de nuestro material, ¿ya? Códigos que están enmarcados, literalmente enmarcados en un libro de códigos o en un marco de códigos. La idea del coding frame, de un sistema que no permite salir al entorno diferentes componentes, ya en este caso nuestros códigos, que solamente responde a sus necesidades. Y el coding frame es el corazón del método, ¿ya? Al punto que el marco de códigos llega a contener todos los aspectos posibles de la descripción de nuestros datos y de las interpretaciones que nosotros podemos generar después de esas descripciones. Y esta técnica analítica del análisis cualitativo de contenido trae tres características principales, ¿ya? En primer lugar, reduce los datos, es sistemático y es flexible, ¿ya? Vamos a ver estos tres en detalle, sin antes dar un ejemplo clásico de lo que significa el análisis cualitativo de contenido. Temprano la institucionalización de la sociología. Una investigadora de apellido Shannon, que estudiaba orfandades, se hace una serie de preguntas y examina ciertos valores en profundidad, haciendo énfasis o enfocándose en cinco preguntas de investigación que después irían a parar a categorías, ¿ya? Ella hace la historia de biografía de una huérfana llamada Annie, y en la institución en la que ella se encuentra se pregunta, ¿quiénes son los amigos y los oponentes de Annie? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Annie con sus amigos? ¿Cuáles son los personajes en esta institución que permiten alcanzar estas metas? ¿Cuáles son los símbolos que Annie y sus amigos evalúan positivamente o cuáles son los símbolos que ellos condenan? ¿Ya? Todas estas preguntas nos inician en la intuición de que todo parte con la pregunta de investigación en el análisis cualitativo de contenido. ¿Ya? Preguntas que después son pasadas a categorías y subcategorías. Un poco de historia, breve. El análisis cualitativo de contenido tiene sus orígenes a mitades del siglo XX, en específico la primera mitad del siglo, más tirado para la primera mitad del siglo, perdón. Esto, como casi todos nuestros análisis, nace con fines políticos, especialmente con fines de propaganda, ¿ya? Y luego viene a institucionalizarse en las universidades. 1952 es el año clave para la institucionalización de este marco de análisis, ¿ya?
un académico, apellido Berelson, quien escribe el primer libro sobre esto en la materia, describe la técnica del análisis de contenido, ojo, el análisis de contenido, como una técnica de análisis para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de cualquier acto comunicativo, ¿ya? O sea, objetiva, sistemática y cuantitativa. Hiper positivista, por decirlo de alguna forma, muy confiado de los valores los valores de confiabilidad y validez de la ciencia. Pero esta definición no ayudó mucho y no duró mucho, porque el mismo año, un académico de apellido Krakauer se encargó de ponerle el apellido cualitativo al método, bajo la justificación, sabida un poco en el mundo de las ciencias sociales, que el sentido de la comunicación es algo complejo, es algo holístico, es dependiente del contexto y no es para nada algo aparente a primera vista, ¿ya? Así que esto marca el devenir de la técnica de análisis de contenido cualitativo. Ya, entonces, recordamos que habíamos dicho que son tres características principales, ¿ya? Reduce, es sistemático y es flexible. El análisis cualitativo de datos, el análisis de contenido cualitativo reduce datos, ¿ya? Nosotros tenemos categorías que nacen desde nuestras preguntas de investigación, que comúnmente asignamos a pasajes de nuestros materiales, y estas asignaciones de categorías tienden a ir más allá de lo evidente, ¿ya? Tienden, de hecho, a siempre ser llevados a niveles como mayores de abstracción, nuestras categorías, que pueden ser aplicadas a un número similar o un número bien concreto, pero también sutilmente diferente de partes de nuestro material, ¿ya? Y requiere, tal como lo he dicho, que quien hace investigación, el equipo que hace la investigación, se concentre específicamente en aspectos relacionados con los objetivos de investigación y con la pregunta de investigación, ¿ya? En síntesis, ¿cómo se reducen los datos en el análisis cualitativo de contenido? Es que nosotros no creamos categorías separadas tal como aparece en nuestro PowerPoint, ¿ya? Nosotros no ponemos atardecer, no ponemos glaciar y no ponemos la calma de los fiordos en cada uno de los segmentos o de las categorías que nosotros necesitamos para analizar, sino que yo acá lo puse en un lenguaje más lógico, es que yo agrupo, concateno podría decir, atardecer, glaciar o la calma de los fiordos en una gran categoría, ¿ya? Que es experiencia estética. La experiencia estética reduce la complejidad de estos datos que se nos van presentando en nuestro material, o al mismo tiempo puede ser una reducción de complejidad para nuestra propia comodidad como investigadores o investigadoras, ¿ya? En segundo lugar, el análisis de datos, el análisis cualitativo de contenido requiere de secuencialidad, ¿ya? Hay una secuencia de pasos, un flujo de trabajo que va más allá de las preguntas específicas de la investigación, ¿ya? O sea, el análisis cualitativo de contenido siempre va a fluir de la misma manera, o se espera que fluya de la misma manera. Y al mismo tiempo es sistemático porque requiere ser llevado a cabo varias veces, ¿ya? Varias veces y en colaboración con un equipo de investigación. Ojo, cuando yo digo equipo de investigación, le hace 2 personas o más, ¿ya? No es necesario más. Y finalmente es flexible, ¿ya? Naturalmente, ¿cierto? Al ser una técnica cualitativa, debe encontrar grados de flexibilidad en su aplicación. ¿Y cómo encuentra esos grados de flexibilidad en esta negociación entre las variedades posibles de codificación que nosotros tenemos, ¿ya? Es la idea también, al buscar flexibilidad, de negociar negociar entre lo exploratorio de nuestro análisis, de cómo van emergiendo subcategorías mientras nosotros vamos analizando in situ, versus el libro de códigos que nosotros teníamos hecho ya a partir de nuestras preguntas de investigación
y muchas veces también, bueno, tal como son una derivación los objetivos de investigación de nuestras discusiones teóricas, muchas veces, ¿ya? Eso, eso con estos tres puntos principales del análisis cualitativo de contenido. Si hay alguna duda, me la dejan en el chat. Pero ahora necesitamos despejar cualquier duda posible que haya quedado atrás, ¿ya? ¿Por qué es análisis cualitativo de contenido? ¿Ya? Porque pareciera hasta ahora que este análisis cualitativo de contenido es una suerte de primo, si lo voy a decir así, una suerte de primo pobre, tanto de las técnicas cualitativas como de las técnicas cuantitativas, ¿ya? Estoy leyendo tu pregunta, Cristóbal. ¿Es taxativo respecto al libro de código? Sí, sí a tu paréntesis. Me refiero a que se acepta crear nuevos códigos a medida que se trabaja. Sí, es deseable, es necesario, porque muchas veces nuestros libros de código se quedan cortos, ¿ya? Lo que sucede con el análisis cualitativo de contenido es que parte como comúnmente no parten los otros análisis, ¿ya? Los análisis que son más centrados en el lenguaje, por ejemplo, son pura emergencia de categorías, subcategorías. La teoría fundamentada es pura emergencia de categorías. En el análisis cualitativo de contenido, al tener pretensiones más cientificistas, eh, genera a priori categorías para el análisis, ¿ya? Genera a priori categorías para el análisis, pero no es taxativo respecto al libro de código. Ok, entonces, como venía diciendo, espero que haya quedado clara la respuesta, Cristóbal. Pareciera que ahora, como te digo, como decía, es que el análisis cualitativo de contenido es un primo pobre de tanto la... Aló, aló, perdón, se me cortó el audio, el video. ¿Me ven? Sí, te vemos. ¿Sí? Ah, pero No, no, mi Me video. aparece congelado. te No, escuchamos, está pero quedaste congelado. pegado. Ah, ya. Ok, perfecto. Bueno, si no les molesta, voy a sacar mi video. Parece que está... Sí, me escuchan al menos. Ya, eso es importante. Voy a seguir sin video, perdónenme. Ok. Bueno, la pregunta final acá es, ¿qué hace propiamente cualitativo este método? ¿Ya? ¿Qué rescata de los métodos cuanti y qué lo diferencia de su homólogo cuantitativo? Ya, partamos de atrás para adelante. ¿Qué es lo que diferencia el análisis cualitativo de contenido de su homólogo cuanti? Es que si bien ambos métodos, tanto el análisis de contenido cualitativo como el análisis de contenido cuantitativo, comparten pretensiones de validez y confiabilidad, estas ideas de validez y confiabilidad son aplicadas de manera menos estricta y de maneras menos específicas en el análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Y al mismo tiempo que los homologa, es que muchas veces en la presentación de resultados, el análisis cualitativo de contenido puede echar mano en la generación de tablas de frecuencia, puede echar mano en la generación de índices. Sí, Sofía, va a quedar grabado para verlo más tarde. La generación de índices y la generación de estadísticos descriptivos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que lo hace propiamente cualitativo? Son tres razones. Primero, es que usamos documentos textuales, ¿ya? No son solamente variables categóricas, son documentos textuales, ¿ya? Entendido el documento como cualquier vestigio de una actividad significante humana, ¿ya? En segundo lugar, es que el análisis cualitativo de contenido es altamente dependiente del contexto para determinar el sentido de los datos, ¿ya? Es altamente dependiente del contexto de enunciación del documento textual, del discurso, si es que nos permitimos hablar de discurso, eh, es altamente dependiente del contexto. Tercero, como veníamos hablando, la flexibilidad, lo potencialmente exploratorio del análisis y, bueno, lo deseable que se vuelve un análisis que sea más exploratorio, sobre todo frente a documentos textuales. Y finalmente, en cuarto lugar, lo que lo hace propiamente cualitativo es la naturaleza iterativa del proceso de investigación,
¿ya? La naturaleza iterativa del proceso de investigación, la capacidad que tiene de volver una vez tras otra en reflexividad de la investigación hacia sus resultados, hacia sus preguntas, hacia sus técnicas, hacia sus momentos, ¿ya? Ahora, si no queda ninguna duda sobre esto, sobre qué lo hace propiamente cualitativo, podemos pasar a traducir una pequeña tabla que nos habla de cuáles son los pasos, el workflow, el flujo de trabajo deseable en el análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Esta tabla está basada en el capítulo que Schreier tiene en el libro, el Handbook of Qualitative Data Analysis, editado por Uwe Flick, libro que yo les voy a compartir al final de esta clase también. Y ella nos dice lo siguiente. Hay 8 pasos en el análisis cualitativo de contenido. Hay 8 pasos. Primero es decir una pregunta de investigación, ¿ya? Todo comienza con la pregunta de investigación. Segundo, seleccionamos el material, ¿ya? Debemos generar un corpus textual de documentos con el que trabajemos coherentemente y que, esto es muy importante, refleje la diversidad de nuestras fuentes, ¿ya? Que refleje la diversidad de nuestras fuentes. Eso es muy, muy importante. Luego viene la construcción del marco de codificación o del coding frame, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Este es el proceso más complejo, diría yo, de todo el proceso, pues depende tanto de la selección previa del material y después se juega en definir las categorías generadas, revisarlas, expandir el marco luego de algunas codificaciones de prueba. Y tal como decía antes, la construcción de este marco lo permea todo el proceso, ¿ya? Un marco de códigos consiste básicamente en categorías y subcategorías, ya tal como presentamos en las fórmulas de cómo se reducen los datos. Las categorías que nosotros creamos tienen que tener ciertas características, ¿ya? Nuestras categorías principales tienen que ser unidimensionales, ¿ya? En el sentido de que solamente hagan referencia a uno y solamente uno de los fenómenos que nosotros estamos investigando. Y luego, nuestras subcategorías tienen la obligación de ser mutuamente excluyentes entre ellas, ¿ya? ¿A qué nos recuerda esto? ¿Cierto? O sea, nosotros que hemos estudiado, o sea, asumo un poco que acá habemos personas que estudiamos sociología, antropología, trabajo social. Cuando nosotros construimos cuestionarios, se nos piden requisitos parecidos a esto, que sean mutuamente excluyentes, que sean unidimensionales, que eviten la mayor cantidad de sesgos posibles, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuevamente encontramos la pretensión cuantitativa o cientifista en el análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Luego viene la segmentación, que es vía citas, básicamente dividir el material en unidades tales que en cada segmentación entre exactamente una subcategoría de nuestro marco, ¿ya? Acá entra una de las preguntas que se me hizo hace un ratito sobre la diferencia entre lo temático y lo del contenido, ¿ya? Las segmentaciones son temáticas o pueden ser formales, ¿ya? Y acá entra que lo que puede confundirse o homologarse como análisis temático es también una parte constituyente del análisis cualitativo de contenido. ¿Por qué? La segmentación puede ser formal, ¿ya? Que corresponde a la descripción de nuestros documentos, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que estamos segmentando un texto legal, ¿ya? Que estamos segmentando en diferentes tipos de artículos, diferentes incisos, artículos e incisos. Es básicamente una descripción del texto, ¿ya? Pero el segundo, el proceso temático,
corresponde a criterios, válgame la redundancia, criterios temáticos, que se contienen al interior del material, ¿ya? Y este es el tipo de segmentación que más se utiliza en las ciencias sociales, ¿ya? Y es el que acá ocuparemos principalmente. Sin embargo, vamos a hacer segmentaciones formales cuando corresponda para hacer identificadores, ¿ya? Luego de la segmentación tenemos una codificación de prueba, que son las categorías de nuestro marco de codificación, que son aplicadas al material durante 2 rondas de codificación. Ya, nuevamente ahí aparece la cuestión más sistemática. Son 2 rondas de codificación. Para luego, finalmente, el punto 6, evaluar y modificar nuestro marco de código. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que significa examinar nuestros resultados de la codificación y ponerlos a prueba en términos, nuevamente, si es que las categorías y nuestras subcategorías son claras, ¿ya? Y si las subcategorías, perdón, llegan a ser mutuamente excluyentes. Ya es un proceso de validación. Esto nos dice la autora, debe ser hecho entre 2 o más personas, o si en el caso de ser una sola persona quien hace esto, esperar algo así como, ella lo dice textual, esperar algo así como 14 días para volver a los datos. Ya, yo en realidad no creo en eso, y no les recomiendo tampoco dejar pasar 14 días para volver a hacer sus codificaciones, porque, no sé, perdemos la pega, o no nos dan la beca. Yo diría bastan 2 días o 3 días para hacer depurar los textos y volver a ellos si es que no estamos trabajando en equipos de investigación, cosa que sería muy extraña. Sin embargo, siempre es posible, un poco más titánico, pero siempre se puede. Ya, entonces, luego de este proceso de evaluación, nosotros tenemos el análisis principal, que es la fase principal del análisis, que es un momento obsesivo, ¿ya? Es un momento en el que todo el material que nosotros tenemos debe ser codificado. Y sí, todo el material. Realmente es un nivel obsesivo, ¿ya? Y por ello, es importante que para llegar a esta fase del análisis principal, nosotros construyamos un marco lo suficientemente confiable y lo suficientemente válido. ¿Alguien recordaba acá, así como que lo diga en una palabra, qué significa validez y qué significa confiabilidad? Es una pregunta a micrófono abierto. Posibilidad de repetir, o sea, de que el resultado se repita. Yo creo que tiene que ver con la saturación de los datos. Ahí es donde está la confiabilidad y la validez tiene que ver con la construcción misma de construir un instrumento que no tenga sesgos y que apunte a cumplir los objetivos de la investigación. Súper bien, ambas respuestas excelentes. Yo diría solamente en el caso de Andrés, que tiene una foto de el poeta chileno más grande de la historia, de Chile, perdón. Yo diría, hay una acotación ahí, que la confiabilidad no tiene tanto que ver con la saturación, porque la saturación es un concepto muy de la investigación cualitativa. La confiabilidad tiene que ver con la capacidad de poner, si la validez, tal como dijeron por ahí, es que sea una construcción clara y que mida lo que realmente quiere medir el instrumento, lo confiable es que los mismos resultados sean... que se tenga la capacidad de entregar los mismos resultados bajo los mismos procedimientos, bajo el mismo instrumento, independiente de quién sea el investigador, ¿ya? Por eso esta obsesividad de este método, y gracias por su respuesta, su obsesividad con la validez y con la confiabilidad, ¿ya? Porque nos acerca o les acerca a la... sí, podríamos decir la validez también, o la pretensión científica que existe y que en cierta forma siempre viene a validar los métodos y las técnicas. Ya, pero bueno, si no hay ninguna duda acá, en estos pasos, nosotros acabamos lo que queda de clase para y aplicado. Acá nosotros vamos a generar un simulacro del simulacro, ¿ya? Un simulacro del piloteo, ¿ya? Vamos a trabajar con tres constituyentes, específicamente con 3 discursos inscritos en la coyuntura, pero
imaginémonos las posibilidades que tiene un estudio de análisis cualitativo del contenido con grandes cantidades de información, porque esas son las pretensiones de estos análisis, trabajar con grandes cantidades de información. O sea, acá vamos a trabajar con, lo ideal, trabajar con todos los constituyentes, ¿sí? Leer todos sus discursos, cruzar absolutamente todas las variables que nosotros vamos creando, ¿ya? Por eso, acá nosotros vamos a generar el piloto del piloto y estaríamos haciendo hasta el paso número 5 desde el paso número 3, que en realidad el coding frame ya está más o menos hecho. Pero solamente para imaginar las posibilidades del análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Solamente para imaginarlas. Mientras yo preparaba esta clase la semana pasada, pensaba en lo bello que sería una investigación con procedimientos de inteligencia artificial, por ejemplo, que rápidamente vayan marcando la pauta de la discusión, de lo dicho en las discusiones constituyentes, para luego generar un análisis como más detallado y más fino del habla, de la escucha de los constituyentes, ¿ya? De todas las comisiones. O sea, imagínense el trabajo titánico que sería y lo apropiado que sería esta técnica para un análisis de este tipo, ¿ya? Que me consta que se está haciendo, de hecho, me consta que se hace al día de hoy en las diferentes comisiones de la comisión, perdón, de la Convención Constituyente en sus distintas comisiones. Ya, ok, nuestros materiales, ¿cuáles son? Desde temprano que me dijeron hacer esta clase, hace unas semanas atrás, me dijeron que era importante la aplicación de estos instrumentos, de estas técnicas a una contingencia política, ¿ya? En ese sentido, yo me apoyé mucho en la ciencia que Fundación Telar lleva generando con inteligencia artificial, ¿ya? Que han sido notables al momento de mapear lo que sucede en el poder constituyente de la República, en la Convención, con sus conglomerados de lealtades, ¿ya? Permítanme solamente, solamente por un breve momento presentarles a ustedes la siguiente visualización. Ven este conglomerado, ¿cierto? Ven este mapa. Sí, se ve. Ya, súper, perfecto. Esto es un análisis, bueno, un análisis de conglomerados de lealtades. La explicación, en realidad, sobre cómo funciona matemática o estadísticamente este análisis rebasa las capacidades y las necesidades de esta pequeña clase. Pero lo que sí es importante ver es que nosotros acá tenemos tres grandes conglomerados. Este y este, ¿ya? En estos tres conglomerados, nosotros tenemos una gran cantidad, una diversidad enorme de colectivos que participan en la convención. No hace falta nombrarlos, son demasiados, son muchos. Y por ello es que yo decidí tomar tres en específico, ¿ya? Bárbara Sepúlveda, Jorge Abarca y Marcela Cubillos, ¿ya? Constituyentes comunista, independiente con cupo liberal y UDI respectivamente. Voy a sacar la pantalla. Volvamos al PowerPoint. Ahora se vienen las respuestas a algunas de las preguntas que hicieron al comienzo. Ya espero que sigan ahí las personas que estaban interesadas en las diferencias entre el análisis del discurso y el análisis de contenido. Mi pregunta es, la pregunta que me hice para preparar esta clase y preparar los materiales, ¿cuál es la capacidad de un discurso para este análisis? O sea, para entrar en este análisis. Sé que la pregunta en realidad no es muy clara, pero básicamente es como, ¿cuáles son las capacidades que tiene el análisis cualitativo de contenido frente a los discursos? Y la pregunta que yo tenía como contracara a esta era, ¿y por qué diantres no hicimos un análisis crítico del discurso? ¿Ya? Y acá se viene la respuesta. Chan, chan. En primer lugar,
la decisión de tomar y utilizar discursos es una decisión pedagógica, ¿ya? Es la decisión pedagógica para optar por la técnica más orientada al contenido en todos los diversos y posibles diseños de investigación cualitativa, ¿ya? Gabriela, acá esta respuesta va para ti. Los análisis cualitativos podríamos clasificarlos en varios posibles y diversos, ¿cachai? Dependiendo de las necesidades del investigador, pero podemos encontrar un patrón y dos polos. Primero, los análisis cualitativos que se centran en el contenido de los documentos que utilizan, ¿ya? O sea, en generar descripciones del contenido, tal como lo vamos a hacer acá, y tal como lo hace el análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Al otro extremo se encuentran los análisis cualitativos centrados en el lenguaje, ¿ya? O sea, en el lenguaje generado en las conversaciones o en el lenguaje presente en los discursos, ¿ya? El análisis de discurso, por ejemplo, el análisis crítico del discurso, tal como los análisis conversacionales, por ejemplo, tienden a centrarse más en el lenguaje, ¿ya? Y por tanto, eso lleva consigo un montón de otras decisiones metodológicas, ¿ya? Desde el planteamiento de los objetivos, desde el planteamiento de las estrategias para abordar las diferentes técnicas de investigación y análisis, a cosas inclusive más procedimentales, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El análisis conversacional, por ejemplo, las transcripciones de los análisis centrados en el lenguaje tienden a ser tremendamente detallados, porque las formas lingüísticas en las que se presenta el sentido o el sentido de la comunicación son necesarias, ya son necesarias para las personas que buscan entender desde el lenguaje y analizar desde el lenguaje ciertas expresiones del sentido comunicado, ¿ya? Ahora, es al mismo tiempo una decisión tomada porque muchas plataformas computacionales, Atlas-T entre ellas, están muy orientadas al análisis cualitativo de contenido, ¿ya? Están muy orientadas también a la teoría fundamental, la grounded theory, como se le conoce en inglés también. Y por tanto, yo creo que un análisis cualitativo de contenido en Atlas-T nos permite adentrarnos de manera súper sencilla a la forma de análisis y al programa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las justificaciones? Que es lo más centrado en el contenido, es una decisión pedagógica, ¿cierto? Y al mismo tiempo es una decisión fundamentada dentro de las necesidades y las limitaciones que nos presenta Atlas-T. Ya, pero esto para terminar, muy corto, frente a esto de la capacidad del análisis cualitativo del contenido, es que estos discursos tienen un formato súper adecuado para ser analizado bajo el análisis cualitativo de contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una situacionalidad, por decirlo de alguna forma, no sé cómo, una definición de situación, un contexto que es muy específico, ¿ya? Es una cantidad de tiempo muy específica, el formato que se espera de lo que hablen los constituyentes es muy similar, y sobre todo, siempre digo, sobre todo, estas personas que hablan, estas constituyentes, tienen todo el peso de la historia sobre sus hombros, ¿ya? Y eso necesariamente los hace hablar sobre sus aspiraciones del proceso, la forma en la que creen que podría llegar a fracasar, las demandas y los límites, que es lo que vamos a pasar a analizar ahora. No sin antes hacer una pequeña presentación de Atlas-T, ¿ya? Una breve presentación de Atlas-T. ¿Alguien solamente sí o no en el chat tiene experiencia utilizando Atlas-T? Estas 68 personas que somos acá. Ana dice no, Amparo sí, Josefa dice que no, Daniela dice que sí. Parece que estamos como parejitos, muy parejitos. Marcela dice sí, una versión muy antigua.
Ya. Parece que son más malos que sí. Roberto Contreras dice, bastante experiencia y uso. Ok, entonces las personas que sí lo han hecho, esta parte quizás la van a considerar un poco más miscelánea, sobre todo las personas que tienen harta experiencia. eh, y los que no, les va a ser útil para ver cómo opera este programa. Y al mismo tiempo que les sirva, si es que les sirve, para incentivar de alguna forma el uso del programa y que entren y se inscriban a nuestro curso, porque todo lo que vamos a ver acá, en el poco tiempo que nos queda, el poco tiempo que espero que en el que pueda poder hacer el análisis, lo vamos a alcanzar a ver en profundidad todos los componentes de Atlas T. Ok, entonces, una pequeña presentación del software. Dos palabras primero sobre lo que significan los asistentes de análisis cualitativo y sus límites, sus posibilidades, sus límites. ¿Ya? En primer lugar, el análisis computacional en las ciencias sociales cada vez se ha vuelto más frecuente. Ya las tecnologías de la computación han permeado de manera decisiva los sistemas de las ciencias sociales. ¿Ya? Eh, Sobre todo en el mundo de la investigación cuántica, ya que han desarrollado paquetes de análisis y programas de asistencia estadística que logran con una o con dos líneas de código generar los procedimientos que en los años 70, en los 80 eran realizables solamente como después de tediosas sesiones de picar tarjetas y meterlas a máquinas. ¿Ya? En el caso nuestro, ya los interesados y las interesadas en investigación cualitativa estamos mucho más al debe, ¿ya? Y siempre en algún momento de nuestro aprendizaje, en algún momento de nuestra investigación, hemos terminado trabajando con papel, lápiz y como un montón de artículos de escritorio que van identificando los elementos del texto, o bien vamos trabajando con procesadores de texto bien básicos como Word, como LibreOffice, etc. ¿Ya? Para nuestra suerte, Atlas T se comienza a desarrollar en Alemania a finales de los años 80, anticipándose harto al desarrollo al desarrollo pronunciado que tendrían las ciencias sociales y las computaciones para el desarrollo de investigación. ¿Ya? Y Atlas T es una herramienta que bueno, permite operaciones básicas de identificar, categorizar y relacionar elementos textuales en una interfaz que es intuitiva, que es rápida de aprender y que es rápida de utilizar. Tiene una curva de aprendizaje muy rápida Atlas T. Eso es una de las como ventajas que tiene estos procedimientos frente a otras formas de codificación. ¿Ya? Frente a bueno, en vivo es una buena plataforma también, pero frente, por ejemplo, a otras formas de codificación cualitativa en R, pueden llegar a ser... Atlas T puede llegar a ser una herramienta muy, 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 muy intuitiva. Límites, ¿ya? Porque todo tiene límites. Los Atlas T en particular y en general los asistentes de investigación cualitativa computacionales pueden llegar a ser restrictivos, ¿ya? Restrictivos en el sentido de que no toda la creatividad de nosotros, usuarios o usuarias, va a entrar dentro del software de análisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos fueron concebidos, como habíamos dicho, con cierta estrategia de análisis cualitativa en mente, ¿ya? Lo que en cierta forma también estandariza los procesos como sin querer, no de mala voluntad, sino porque efectivamente el código que genera el programa condiciona nuestros procesos, ¿ya? Así que bueno, esos son como el límite más claro, según yo, que muchas veces como habemos tanta diversidad de investigadores e investigadoras en el mundo, muchas veces los softwares no van a permitirnos llevar esa creatividad hasta el final del pasillo, ¿ya? Y bueno, la limitación más evidente, que es algo que es evidente, insisto, es el hecho de que son pagos, ¿ya? No son de código libre, que es una limitación, en realidad es una limitación más grande que cualquier interfaz, ¿ya?
Pero ojo, bueno, Atlas-T viene con versión gratuita, tiene una versión gratuita también en Atlas-T Cloud, y que es gratuita, ¿ya? Sin tantas limitaciones. Ok, primera cosa que nosotros necesitamos saber de Atlas-T. Nosotros tenemos un administrador de documentos, ¿ya? En nuestro administrador de documentos es que nosotros hacemos llegar nuestros documentos de análisis para poder revisarlos, para poder analizarlos, codificarlos, etc. Ya, pero hay que hacer una primera nota, al administrador de documentos, ¿ya? El administrador de documentos, tal como vamos a ver, sedimenta nuestros documentos, ¿ya? Sedimenta nuestros documentos, en el sentido de que los petrifica, y hace imposible que nosotros trabajemos en ellos directamente como si estuviéramos aún en el procesador de palabras de Word, ¿ya? Por eso la recomendación es siempre incluir documentos que siempre ya estén totalmente tratados y listos para el análisis, sin ningún cambio más que realizar, ¿ya? Esto puede ser súper contraintuitivo en la lógica de la investigación cualitativa que valora todos los procesos de ir y venir, ¿ya? Entonces el tip frente al administrador de documentos, el tip más básico que les puedo entregar es siempre trabajar con documentos que contengan ya todos los elementos y todos los clasificadores y órdenes que ustedes quieran establecer. Segundo lugar, nosotros tenemos un administrador de citas, ¿ya? La cita es una unidad de identificación básica, ¿ya? De cualquier documento, ¿ya? Es un homólogo a lo que nosotros hacemos cuando destacamos nuestros documentos en papel con diferentes destacadores o ponemos corchetes con lápiz, ya tiene una función sumamente identificadora, ya que al mismo tiempo va archivándose en nuestro administrador de citas. Luego, tenemos memos, ¿ya? También tenemos un administrador de memos y básicamente el memo responde a la operación del análisis cualitativo que tiende a diversificar la textualidad, ya que nosotros tenemos en el proyecto. En una palabra, para no alargar más esta exposición de la interfaz cero, de la interfaz vacía, es básicamente un bloc de notas, ya que nos permite entradas de cualquier orden. La literatura sobre Atlas-T nos dice que las notas son un lugar de conversación con nosotros mismos, como investigadores, como investigadoras, con nuestros datos, ¿ya? Es un lugar en el que nosotros podemos generar procesos metaanalíticos y en realidad los memos pueden ser de cualquier naturaleza, pueden ser de naturaleza metaanalítica, pueden ser de carácter teórica, pueden ser de carácter más técnica. Si somos ambiciosos, podríamos escribir nuestros propios informes, reportes de investigación con los memos, sin embargo, no responden y no tienen la misma como capacidad de gestión bibliográfica, por ejemplo, o de estilo, o de formato que otros procesadores de texto, como son los procesadores de texto plano, como LaTeX o Markdown, o bien los más manuales, que son Word, LibreOffice. Así funciona un memo, básicamente. Esto no es un memo. Esto sí es un memo, solamente estoy utilizando la famosa frase de Magritte, creo que es. Ok, esos son los memos, ¿ya? Lugares donde nosotros conversamos con nuestros datos y generamos reflexiones analíticas, metaanalíticas muchas veces. Y finalmente, la parte yo creo más importante de Atlas-T, y la parte fundamental del análisis de datos cualitativos, son los códigos. ¿Qué es un código? ¿Ya? Es comúnmente una palabra corta, una frase, una categoría, una subcategoría en el caso del análisis cualitativo de contenido, que genera una suma de información textual a la textualidad que ya estamos analizando, ¿ya? Comúnmente los códigos se asignan con fines de o resumir, o destacar, o comúnmente, sobre todo, capturar un rasgo esencial para nuestro análisis, ¿ya? El código es un nexo importantísimo entre nuestros documentos y la interpretación del sentido. Repito esto porque es muy importante. Los códigos son el nexo más importante entre nuestros documentos y la interpretación de los sentidos, ¿ya? Y si tenemos códigos, por descontado, entonces aparece después la idea de la codificación, ya que es el proceso persistente, continuo, de dotar de unidades de sentido a nuestras citas, ¿ya? Es el proceso de entregar códigos, es darle códigos a nuestras citas. Eso es la codificación, ¿ya? Sin más,
Esos son los elementos más importantes para comenzar nuestro análisis en Atlas T. Y vale decir un par de cosas más. En el interfaz, ustedes se darán cuenta que el interfaz tiene una capacidad, al igual que una capacidad topológica, al igual que muchas otras herramientas. O sea que nosotros podemos, a nuestra voluntad, mover, hacer flotar diferentes grupos de pestañas, ¿ya? Eso es muy importante porque permite la comodidad de cada uno de los investigadores e investigadoras en relación a su gusto frente a la interfaz. Es una interfaz plástica, ¿ya? Es una página de goma. Y otra cosa importante es que cada uno de estos elementos que yo les he presentado, a excepción de las citas, todos tienen grupos de documentos, grupos de códigos, grupos de memos, grupos de redes, ¿ya? Quedémonos hasta el grupo del mismo hasta ahora. Y pensémoslos en formas de carpetas, ¿ya? Carpetas que contienen diferentes elementos menores, ¿ya? O que están o que se encuentran dentro de agrupaciones, de conglomerados, en cierta manera, ¿ya? Sin más, si no hay ninguna duda sobre el interfaz cero, tal como le llamamos, tal como le llamado acá, cuando no hay nada, podemos pasar a nuestro análisis, a nuestro breve análisis de contenido junto a los constituyentes, a los discursos constituyentes. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Necesito feedback. Muchas gracias, Claudio. ¿Todo bien? Me dicen. Súper, súper. Me parece muy bien. Espero, bueno, también que las personas que hayan hecho sus preguntas sobre la diferencia entre el análisis del discurso y el análisis de contenido haya quedado claro. No llegaremos a redes ahora. Insisto, vamos a ver todo eso en detalle en el curso de Atlas T que Estación Las Tarrias pone a su disposición. Eso, ya. Voy a presentar la pantalla. Ok, ustedes tienen el documento que yo les he enviado. Voy a cerrar todo esto. Ustedes tengan abiertos, las personas que tengan abierta su Atlas T, está tanto el cloud como la versión que yo estoy utilizando acá, que es la versión número 8. Van a ir a agregar archivos para encontrar el lugar donde tienen ustedes ubicado el directorio, donde tienen ubicado el documento, y lo van a clicar 2 veces y vamos a entrar a él y ustedes van a ver algo similar a lo siguiente. Ténganme paciencia, este computador está un poco lento. Ahí está. D4, dice. Son las transcripciones de los discursos constituyentes. ¿Alguien está trabajando con Atlas T directamente ahora o no? Sí, perfecto, Cristóbal. Valentina, súper, Amparo, súper, ya. Me parece excelente. Muy motivados, muy motivadas. Ok, ¿se acuerdan entonces de las codificaciones, de las segmentaciones formales, de la diferencia entre la segmentación formal y la segmentación temática? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es generar una segmentación formal de los discursos, ya que están los 3 discursos en un solo documento, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, podríamos haber hecho 3 documentos distintos con 3 de discursos distintos. Sin embargo, los tenemos acá a la mano en uno solo. Vamos a cliquear del comienzo hasta el final del discurso de la Cubillos. Y vamos a hacer una segmentación formal. Vamos a generar una codificación abierta y vamos a poner cubillos. Así de simple. Cubillos. Yo ya tengo este código hecho, por si acaso, pero lo acabo de hacer de nuevo porque es importante que el proceso se vea a tiempo real. Lo mismo con Sepúlveda. Tomamos todo su discurso y luego codificación abierta
y Sepúlveda. Este es el discurso más largo. Sepúlveda. Abarca. Exactamente lo mismo. La idea es que estos indicadores, estas segmentaciones formales, después nosotros, que están hechas código, nosotros después las agrupemos en un grupo de códigos que va a ser nuestra primera categoría. Ya, que va a ser una categoría metaanalítica, por decirlo de alguna forma, que va a ser una categoría de identificación. Abarca. Entonces, al tener tenemos estos tres, Cubillos, Sepúlveda y Abarca, en nuestro administrador de códigos. Esto ya se me presenta todo hecho, a ustedes no se les va a presentar esto. Nosotros tomamos en nuestros códigos Abarca, Cubillos y Sepúlveda y creamos un nuevo grupo. Y nosotros vamos a poner identificadores. A mí me dice este nombre que ya se está ocupando. Por favor, utilicemos otro nombre. A ustedes no les va a salir eso y ustedes van a crear su grupo de códigos y van a abrir su administrador de códigos y les va a salir identificadores. Y en los identificadores van a tener Abarca, Cubillos y Sepúlveda. ¿Ya? Ok. Luego de eso comienza la tarea como tal. Antes de ello, antes de hacer las clasificaciones, yo hice de manera ingenua una suerte de codificaciones que creo que ustedes también vayan generando ahora. Tenemos contra el centralismo. Nuevamente me va diciendo que todos esos códigos ya están utilizados, ustedes van a aplicarlos y va a salir. Ecoconstitución, educación, feminismo, género y cuidados, feminismo, género y cuidados, fracaso, legítima distribución del poder, etcétera. Ya, libertad y mérito, pensiones, salud, vivienda. ¿Ya? En los códigos que a mí cuando yo escuché estos discursos, y escuché específicamente el de la Cubillos, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención enseguida, que es la clausura del debate, que dice ella, el fracaso probable de la convención, específicamente del texto constitucional, en sus palabras, vicios de origen y violencia manifiesta. Ustedes generando todos esos códigos van a poner crear y les va a aparecer van a aparecer todos esos códigos desde ya, ¿ok? Excepto los últimos 4 que pusimos, que son los que generan el texto de la Cubillos, que violencia manifiesta, vicios de origen, fracaso probable y clausura del debate. Todos los demás ustedes los podrían agarrar y ponerlos en una categoría que yo he creado y he llamado demandas. ¿Ah? Y los de la Cubillos en un grupo de códigos que he llamado límites. ¿Ya? Ahora, permítanme, sí, muy similar en vivo. De hecho, ambos nacen de exactamente las mismas formas de análisis cualitativo, que es el análisis cualitativo de contenido, pero sobre todo el análisis de teoría fundamental. Ok. Yo me voy a comer el gran proceso de codificación y voy a ir directo a mis documentos que ya está totalmente codificado, ¿ya? Como si fuese la primera ronda de codificación, ¿ya? Fíjense ustedes acá que he codificado con los códigos que hemos creado gran parte del material. No el nivel obsesivo de codificarlo todo. Enraizamiento es el número de citas, sí, y densidad es la cantidad de veces que estos códigos colindan con otros. Por ejemplo, acá hay densidad,
con libertad de mérito y ecoconstitución. Acá en vicios de origen y violencia manifiesta, ¿ya? Nuevamente, en el curso de Atlas T explicamos no solamente el funcionamiento detallado de la densidad y, perdón, del enraizamiento y la densidad, eh, sino que también le explicamos a fondo eh, o sea, sus motivos teóricos de nacimiento, por llamarlo de alguna forma, por qué se llaman así, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos nuestro documento codificado, ¿ya? Ojo, las personas que estaban trabajando con Atlas T, ahora concentrémonos acá en mi pantalla para poder leer los discursos y ver cómo se nos van apareciendo nuevas categorías. Las personas que estaban utilizando el programa ahora, los interesados, las interesadas, me pueden, bueno, amigo Simón, nos mandar un correo o yo se los dejo al final de la clase, el proyecto finalizado y exportado de esto para que ustedes puedan seguir trabajando en ello si es que les gusta, o para, por último, que quede como documento, ¿cierto? Vestigio de actividad significante humana para para su estudio de Atlas T. Tanto afuera como ojalá dentro del curso que estamos dando en Estación Las Tablas. Vamos a leer los más importantes. Ya cuando codificamos con la subcategoría de violencia manifiesta, que está dentro de la categoría o el grupo de códigos de límites, Cubillos dice que sin disimulo se validó la violencia en vez de reivindicar la paz. Por lo tanto, no hubo improvisación al hacer coincidir el inicio de los trabajos de fondo de esta convención con el día de mayor violencia de las últimas décadas. Este código, esta categoría creada anteriormente, se vuelve a repetir. ¿Se dan cuenta? Bueno, solamente en el caso de la Cubillos, nuevamente se presenta acá. Quiero terminar señalando que una constitución hermanada de la violencia, construida a partir de vicios reglamentarios que manchan su origen, no tiene destino. Es una constitución condenada al fracaso. ¿Ya? Nuevamente acá aparece la idea del fracaso. Y en tanto los límites, en tanto las oportunidades constitucionales que entrega la Cubillos son dos. La libertad y el mérito, que es un tópico común en la teoría liberal, sobre todo en la teoría de la desigualdad liberal, que nos presenta de que las personas deben tener libertad para poder desarrollar sus talentos, ¿ya? Sin que sea es libre de pensar como quiera sobre el pasado, presente y futuro, sin ser cancelado, censurado, funado ni reeducado. Eh, un país con ciudadanos empoderados frente al Estado, ¿ya? Y de una manera súper... A mí me pareció curioso, lo vamos a profundizar en un rato más, a mí me pareció sumamente curioso esa última parte del discurso. En Chile, un Chile sustentable que pone a las personas al centro de la preocupación medioambiental, que enfrenta los problemas de gestión del agua, etcétera, etcétera, que termina con las zonas de sacrificio. Y me llamó mucha atención porque dentro de todo su discurso, en el que básicamente expone muchos límites, como que ve muchos límites en la discusión constitucional, encuentra eco una de las discusiones más importantes que tenemos en el Chile contemporáneo, que es cómo diantres resolvemos el problema de la sequía, el problema del extractivismo, etcétera. ¿Ya? Sepúlveda. El discurso de Bárbara Sepúlveda identificado completo. Sepúlveda, a diferencia de Cubillos, pero a diferencia también de Abarca, es una representante muy clara de lo que busca ser las oportunidades del feminismo, el género y los cuidados en la discusión constitucional. Parte y cierra hablando de ello, ¿ya? Parte comenzando de sus propias vivencias y termina en ellas comprometiéndose con incluir a la discusión constitucional aquellos asuntos propios de lo que podríamos llamar el sistema sexo-género, con todas sus complejidades de cuidados adentro y bueno, de construcción de géneros, etcétera, etcétera. Comúnmente su discurso es cruzado, las diferentes demandas son cruzadas por la subcategoría creada de feminismo, género y cuidados, ¿ya?
tal como es el caso de la vivienda, o tal como es el caso de una ecoconstitución, ¿cierto? Cruzados por feminismo, tal como es educación también, y tal como es, evidentemente, la legítima distribución del poder. Eh, Uno de los tantos vicios de la democracia liberal, dice, la sobrerepresentación masculina y la exclusión de las mujeres de los espacios de poder. Finalmente, abarca, independiente con un cupo de los liberales, pone el énfasis en la ecoconstitución y en la legítima distribución del poder y contra el centralismo. A diferencia de Bárbara Sepúlveda, que ella cruza sus debates, ella cruza sus propuestas constitucionales o sus deseos constitucionales con las necesidades de los feminismos, de los géneros y los cuidados. Abarca es más unidimensional, en cierto sentido. Eh, apela a lo apela a lo ecológico, apela a la legítima distribución del poder, eh, pero de forma independiente. Ya, por ejemplo, acá hay una suerte de densidad y una suerte de cruce, sin necesariamente referirse directamente a ellas, o que su discurso esté cruzado por ella, o sea, que el contenido de este material esté cruzado por ella. Contra el centralismo, el principal expositor de esta subcategoría, nuevamente ecoconstitución y nuevamente legítima distribución del poder. ¿Ya? Solamente para que queden claras las características y la naturaleza del análisis cualitativo de contenido dentro de este ejemplo, es que las categorías y subcategorías que nosotros tenemos acá nacen a priori. ¿Ya? Nacen a priori, y lo que nosotros buscamos acá tampoco son interpretaciones bajo el manto de lo aparente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros generamos en el análisis cualitativo del contenido es solamente describir. Es muy descriptiva esta técnica. De descripción temática, de descripción formal. ¿Ya? Recuerden eso. Pero siempre analizando el contenido. Finalmente, me gustaría terminar, antes de pasar a las dudas y algunas otras cosas, presentándoles las posibilidades que tiene Atlas-T de generar tablas de coocurrencia, lo que son una clara demostración de las posibilidades que tiene este método en Atlas-T, o bien viceversa, la facilidad que tiene Atlas-T para adecuarse a este tipo de análisis. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Y qué es lo que les quiero mostrar con esto para finalizar? ¿Qué conclusiones podemos ir generando desde esta tabla de coocurrencia? ¿Qué es la tabla de coocurrencias en Atlas-T? Bueno, es cómo ciertos códigos se intersectan entre ellos. ¿Ya? Primera cosa que a mí me llamó mucho la atención, permítanme borrar esto. Primera cosa que me llamó mucho la atención, la idea de la ecoconstitución está presente en los tres conglomerados, ¿ya? Digamos, no es que esté presente en todos porque no hemos hecho la comprobación empírica, pero por lo menos en este discurso, sí, Cristóbal, eso yo quedé también con cada concurso, ¿qué? Sí, así es, exactamente lo que dices tú, Cristóbal, ¿cierto? Es muy intuitivo, ¿cierto? Es muy intuitivo este método. ¿Qué aspecto está más presente en cada discurso? Por ejemplo, en el de Sepúlveda, evidentemente ella cruza absolutamente toda su exposición alrededor de nuestro identificador feminismos, géneros y cuidados. ¿Ya? Y aquí se puede ver exactamente, Sepúlveda cruza con feminismo, género y cuidados una gran cantidad de citas, una gran cantidad de códigos, o sea, una buena cantidad de ocurrencias. ¿Ya? Abarca, por ejemplo, hace más explícito las necesidades de la legítima distribución del poder, y la Cubillos, por supuesto, genera una interpretación de los límites, o sea, genera una enunciación de los límites de la constituyente mediante
los vicios de origen y la violencia manifiesta. ¿Ya? Abarca es uno de los que más también genera, menciones a la necesidad de las ecoconstituciones. ¿Este tipo de análisis se realiza para...? Sí, a mí me consta que sí se está utilizando. No soy yo quien está trabajando en la constituyente, no soy asesor. Eh, pero hay gente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile que sí está trabajando en un Chile constituyente, creo que se llama, y que al mismo tiempo en que están generando, bueno, por un lado, plataforma telar, análisis como de inteligencia artificial, sí se están generando análisis temáticos. Lo que sucede con este tipo de análisis es que se necesita mucho tiempo y muchos recursos técnicos. Eso es súper... Ustedes habrán visto que no es un método complejo, para nada. De hecho, por eso los estudiantes de pregrado son siempre los que eligen este tipo de métodos para este tipo o sea, para sus tesis de pregrado. Siempre el análisis cualitativo de contenido es el que siempre se genera. Así que el problema es que se necesitan muchas manos, muchas mentes, muchos ojos y mucha gente que sepa utilizar estos programas. Ese es el tema. Así que eso es, en breve, más expositivamente que práctica, el análisis cualitativo del contenido. Yo les agradezco mucho su disposición, sobre todo a las 44 personas que nos quedamos, 43, 42, en esta sesión, porque encuentro necesario la participación de diferentes personas interesadas en las ciencias sociales en aprender este tipo de programas, este tipo de análisis. Sobre todo porque muchas veces tendemos a confundir conceptos, tendemos a confundir cosas, pero eso, mi última palabra antes de pasar a las dudas, comentarios y demás es... de nada, Rocío, fue un gusto. Es decir que, bueno, esto es una conversación que yo he tenido con el profesor Canales de la Universidad de Chile. Matrices de correlación, Maximiliano pregunta. Gracias, Jorge. Text mining, yo no sé si la novena versión de Atlas T incorpora capacidad de text mining. Lo que yo sí sé que opera cuando tenemos grandes cantidades son consultas, queries, consultas. Como se trabaja con los lenguajes de programación estructurados como SQL o SAS para análisis estadístico, Atlas T incorpora también como la capacidad de generar consultas a las bases de datos. Pero text mining, aparte de ser algo, como según yo, bien incipiente en Chile, que en otros países está hiper desarrollado, creo que las mejores aplicaciones o ecosistemas para desarrollar ese tipo de ese tipo de procedimientos son Python y R. Y perdonen, tenían otra pregunta y tenía un último comentario también. Matrices de correlación, sí, de hecho, estas tablas de coocurrencia son en cierta medida lo que podríamos homologarlos con tests o tablas de contingencia propias de la estadística bivariada, ¿ya? Ahora, un último comentario antes de esto. Atlas T es un asistente, ¿ya? La investigación cualitativa y las técnicas que nosotros elegimos las estrategias que nosotros decidimos para poner a prueba estas técnicas o desarrollar estas técnicas son un proceso de nuestra creatividad y nuestra sensibilidad, ¿ya? Eso es la gran diferencia. No es gran diferencia en realidad, pero la generación de conocimiento sociológico sustantivo con el análisis de datos, con la utilización de este tipo de programa, no viene dada, ¿ya? Solamente es un asistente, ¿ya? La interpretación la interpretación es un proceso analítico que se hace con la experiencia artesanal del investigador o la investigadora. Así que eso es mi última palabra en relación a Atlas T. Muchas gracias. Hay unas cuantas preguntas. Exacto, Cristóbal, no nos van a dar nada en bandeja, los programas no hacen eso. De hecho,
muchas veces hay más ingenuidad en el mundo cuantitativo, si es que se me permite decirlo, al creer que los programas hacen más la pega, pero en realidad no. La generación de conocimiento sustantivo es una exclusiva del investigador al investigador. Marcela Soto Reyes, perdóname, no había visto tu pregunta. Límites del demo, número de documentos, por ejemplo. Yo sé que de las citas el demo te permite hasta 100 citas, lo que es muy poco. Lo que es muy poco porque cada código es también Atlas TI lo toma como un código. O sea, si tú quieres hacer un análisis cualitativo de contenido, no te va a resultar tanto. Ahora, quienes se inscriban al curso, vamos a facilitar ciertas como oportunidades de programa libre, ¿ya? De ver cómo conseguir Atlas TI libre. Eso, ¿ya? Así que no sé si hay algún tipo de duda más. Estamos ya como en la hora del debate. Simón, también, si es que estás por ahí, si quieres dejar de grabar, estamos listos. Comentarios, bueno, hay algunos comentarios acá en el chat. Les agradezco a todas las personas sus buenos comentarios. Espero las críticas también. Ah, verdad, los textos. Simón, por casualidad, dame un segundo. ¿Hay posibilidades de mandarle a las personas que tomaron la clase algunos documentos más, un correo que les enviemos mañana a la mañana, hoy día? Sí, por supuesto. Mañana les Ya, podemos enviar súper. esos documentos. Si nos tienen paciencia, Simón